Valle de la Inmaculada, Colombia. Puestos en manos del Señor. Eh, por si alguno no me distingue, creo que pues, aquí estoy, soy el asistente nacional de la Milicia de la Inmaculada. Te nos ponemos bajo su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que nos regale la asistencia de tu Espíritu Santo para este encuentro que tenemos en nuestra formación del camino de discipulado. Que la luz de tu Espíritu nos acompañe siempre, que podamos abrir nuestro corazón en este camino de seguimiento, en este camino de discipulado, en este camino de conformación contigo, en el día a día de nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Ruega muerte. por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero un momentico. Bien, hoy nos encontramos en este quinto encuentro del camino de discipulado, en donde vamos a ver un tema muy importante que es el camino, la vida sacramental y nos detendremos un poco en la Eucaristía. Entonces vamos a permitirnos primeramente dejarnos iluminar por la palabra de Dios, la cual nos ilumina en este encuentro, la cual viene también, así como el Señor a mostrarnos, iluminarnos en medio de este camino. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracia lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, hace esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hace esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de ese pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Bien, nos encontramos entonces con una lectura, la cual quiero que nos permitamos mirar algunos elementos importantes de esta lectura que nos regala el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, la cual nos va a entrar en unos elementos importantes del camino sacramental. Y me voy a permitir desde esa lectura y desde otros elementos el mirar primero lo que es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Nosotros, en nuestra catequesis de cuando de primera comunión, se nos habla de los sacramentos, de los 7 sacramentos, y nos habla cantidad de cosas sobre los sacramentos. Pero muchas veces perdemos de vista el sentido que tienen los sacramentos. Y yo lo puedo resumir o lo puedo decir de la siguiente forma. El sacramento es un vestigio, como un, algo en lo cual, como una huella
en la cual el Señor nos da de aquello trascendente, de aquella trascendentalidad, aquello espiritual, aquella trascendencia misma de Dios, por medio de la corporidad, por medio de lo material. Entonces, por eso yo ponía aquí esa imagen de es un movimiento descendente, un movimiento de anonadamiento, de abajamiento, un movimiento kenótico. ¿Qué es, qué es kenosis? Es ese movimiento que hace Dios donde está por encima y se abaja. Lo que dice el apóstol San Pablo en otras de sus cartas, eh, es Cristo, Dios, siendo condición divina, no retuvo el ser igual a Dios, sino que se despojó, se desnudó, se abajó. Desde el sacramento es un movimiento kenótico, es por medio del cual Dios se hace presente por lo desde realidades materiales, corpóreas, mostrándonos su trascendencia. ¿Y por qué usa elementos corpóreos, materiales? Porque es que el ser humano es un ser corpóreo, que muchas veces nosotros desde muchas realidades, desde muchas situaciones, queremos negar nuestra realidad pues corporal, nuestra realidad incluso sexual, nuestra realidad humana, pero mira cómo Dios se vale de esa realidad para mostrarnos su trascendencia, porque reconoce que somos seres humanos corpóreos. Y él mismo se hace un ser humano, corpóreo, sexuado, con materia, para mostrarnos esa trascendentalidad del Padre. Entonces, ahora sí, miremos algunos elementos que nos trae esta lectura que acabamos de proclamar. Dice el apóstol San Pablo en esa carta tan especial, tan importante. Y es muy importante, un elemento, hago un paréntesis, ver lo significado y sagrado que tiene, que es este texto, es porque es el primer texto de la Sagrada Escritura que nos va a hablar de los sacramentos, que nos va a hablar del sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía. El primer texto en la Sagrada Escritura donde nos habla de cómo se reunían los discípulos eh, en la fracción del pan. ¿Y por qué digo el primer texto? ¿Por qué no el primer texto, los textos de los evangelios? Porque los evangelios fueron escritos posteriores. Este es uno de los primeros textos en escribirse donde se nos habla de la Eucaristía. Bien, nos habla un primer elemento, la transmisión. Dice, yo he recibido una tradición que procede del Señor. ¿Quién está hablando? San Pablo. Y que a mi vez os he transmitido. Es algo que no fue inventado por él, por Pablo, sino que él recibe de manos del Señor, que recibe la tradición que da a los apóstoles y que al son de hoy continúa dándose en medio de nuestra historia, en medio de nuestro acontecimiento, en medio de nuestro camino. Algo que se fue transmitiendo y y que perdura en medio de nuestro camino, en medio de nuestra historia. Que el Señor Jesús, una vez que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracia lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Y más abajo dice, ese es el cáliz de la nueva alianza, en donde dice, esto es mi cuerpo, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la presencia real de Jesús en los sacramentos, la presencia real de Jesús, en donde no dice, eso simboliza mi cuerpo, no, nunca dice así, sino que dice, esto es mi cuerpo. Cuando nosotros vamos a Eucaristía, nos encontramos con que el sacerdote dice, in persona Christi, esto es mi cuerpo. Luego nos va a decir un elemento que es muy importante, es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar. Este es el cáliz de mi alianza que se lleva con la sangre. Pero en intermedio de esto, cuando habla del cuerpo y antes de hablar del cáliz, dice, haced esto en memoria mía. Nos va a hablar de decir un término muy importante, memorial, que es la transliteración de una palabra en griego que se pronuncia sicarón.
¿Qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Qué significa esto? Es hacer presente en el hoy aquellos acontecimientos. No es un recuerdo, no es un simple recuerdo de aquello que se vivió, de aquello de hace 2000 años. No es como, por ejemplo, cuando nosotros nos pasó algo y comenzamos a recordar, por ejemplo, lo que comimos en la mañana. No. Ni siquiera es, por ejemplo, cuando celebramos un cumpleaños y que recordamos que es que hace tantos años nació esa persona. No, no es un recuerdo. En ningún momento es un recuerdo, sino que es un memorial. Y es lo que hacían o hacen los judíos cuando se reúnen en la Pascua a celebrar cómo Dios pasa en medio de ellos. Y entonces es muy bonito en el rito de ellos, cómo entonces el niño menor va donde el mayor, donde el anciano y le pregunta, ¿qué es lo que celebramos? Y comienza a ser memorial, porque dice, porque un día éramos esclavos, un día vivimos esto, y comienza a hacer memorial de esto. No dice, porque un día nuestros antepasados fueron esclavos. Dice, porque un día fuimos esclavos y hoy somos libres. Entonces, eso es lo que acontece también de una forma incluso más profunda y más trascendental en los sacramentos. Se hace memorial, se hace vivo aquel momento de una forma diferente, pero con mayor profundidad. Y es lo que vimos en la Eucaristía. Por eso, cuando Jesús proclama entonces aquí, en aquel momento, en la Pascua, el acontecimiento de su muerte. Él está ya de una forma muy profunda, adelantando aquel sufrimiento en la cruz, pero de una forma diferente, de una forma sacramental, de una forma sacramental. Entonces, eso como para nosotros, pues tener presente en ese primer elemento. Los sacramentos. Vamos a adentrarnos en los sacramentos. Los sacramentos primeramente. Los sacramentos tienen un primer elemento que es importantísimo, es que santifican, edifican el culto a Dios. Sí, nos llevan a la santificación, edificación del culto de Dios, la santificación propia también de cada uno de nosotros, en dar culto a Dios en medio de nuestra historia. Los sacramentos frente a la fe tienen un elemento muy importante. Suponen la fe. Han de suponer la fe en el creyente. Por eso cuando nos acercamos a la Eucaristía deberíamos ir con una verdadera fe ante aquel sacramento. Cuando en la unción de los enfermos también se supone que vamos ante ese sacramento con aquella fe de lo que queremos recibir. En el sacramento de la reconciliación y todo lo demás. Pero también tiene una otra doble partida, la robustecen. No solamente suponen la fe de parte de nosotros, sino que a la vez alimentan nuestra fe en medio de nuestro camino. Alimentan nuestra fe en medio del día a día. Y por eso confieren aquella Sí, gracia. vamos a ver. Fray, se le cortó esa última Hola. parte. Hola, se le cortó esa última parte. Estábamos hablando de del suponer al acercarnos al sacramento. Ahí nos quedamos. ¿Listo? Ah, bueno. Listo. Supone entonces la fe, pero a la vez la robustecen. A la vez robustecen la fe. ¿Cómo así que la robustecen? La fortalecen. Cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, también se nos fortalece la fe por medio del sacramento, en donde la gracia de Dios
expuesta en cada uno de nosotros. Entonces aquí venimos a este elemento donde confieren aquella gracia. Pero tiene el sacramento entonces una doble dimensión que es muy importante. Sí, la santificación, la edificación de sí en la parte espiritual, pero también una dimensión concreta de nuestra vida, en donde se manifiesta en la existencia propia de nuestro ser de cristianos. Dios se vale de los sacramentos para manifestar su trascendencia. Dios no necesita de ellos, eso es claro. Pero se vale de ellos para manifestar su trascendencia, pero nos invita y tiene un sentido profundamente también en nuestra vida, un compromiso en nuestra vida concreta. Porque de nada me sirve a mí yo recibir y vivir una vida, entre comillas, muy adherida a la Eucaristía, a la confesión, a los sacramentos, si mi vida va por otro lado. Por eso, si los sacramentos impregnan en nosotros la gracia, pero que ha de manifestarse en la vida, porque no de nada nos sirve a nosotros ir a la Eucaristía y después yo maltratar a mi hermano, destruir a mi hermano. Eso no sirve de nada. Por eso el sacramento implica el día a día concreto y nos ha de llevar a una vida concreta en el amor, la caridad. Los sacramentos, entonces el gran sacramento de por sí es el mismo Dios. Porque si hablamos que los sacramentos, aquí el concepto que yo les ponía ahorita, es un vestigio trascendente por medio de lo corpóreo, o como se dice pues normalmente, eso es como Dios expresa de forma su trascendencia en las realidades materiales, pues Dios se vale también del sacramento. Antes de hablar de los estos sacramentos, es importante entonces nosotros aterrizar esa idea. Decimos, nos dice la doctrina de la iglesia, como Jesús es sacramento del Padre. ¿Pero por qué es un sacramento del Padre? Porque ¿quién viene a revelar a Jesús? Viene a revelar el rostro misericordioso de Dios Padre. Y Él, con su corporeidad, nos revela la trascendencia de Dios. Un elemento importante. Luego, entonces, pues, cuando Jesús nos muestra su amor misericordioso y nos muestra ese camino del reino de Dios que se hace presente en medio de nosotros, nos deja a la iglesia. La iglesia que se convierte entonces en un sacramento de Jesús. Porque por medio de ella continúa llevando la acción misericordiosa de Jesucristo en medio del día a día, en medio del caminar concreto en la historia del cristianismo. Y de una forma más concreta, ya podemos hablar como los 7 sacramentos son sacramentos de la iglesia, porque nos muestran entonces, por medio de cosas muy concretas, muy palpables, pues el mismo acontecer de la iglesia que continúa la misión de Dios Padre, la misión del Padre. Y es muy interesante los sacramentos porque la vida sacramental, pues, nos muestra un elemento muy importante y significativo. Es que si nos ponemos a mirar cada uno de los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la reconciliación, cada uno de los sacramentos nos va a ir como mostrando como los momentos cruciales de la vida del cristiano. Los momentos cruciales de la vida
del cristiano. Por ejemplo, entonces hablamos de un momento crucial ni siquiera del cristiano, del hombre a pie, de la persona en sociedad normal. Un momento, el nacimiento, ¿qué sacramento se nos une a aquel momento del nacimiento? El bautismo. La realización personal, ¿qué sacramentos nosotros podemos vincular a aquella realización personal? Sacramentos de la vocación, matrimonio, orden sacerdotal. Momentos finales de nuestra vida, momentos cruciales, difíciles de nuestra vida, ¿qué nos evoca ese sacramento? La unción de Gracias. los enfermos, la penitencia. Entonces, para que miremos estos elementos, pues para tener presente. Los sacramentos David, van a... Sí, David, una preguntita. Verano, por mi parte, yo he hecho verano, lo que estaba escuchando un pedacito dijo, bautismo sí lo he hecho, ¿no? La primera comunión sí. Como a mí que estaba estudiando, una amiga me comentaba que tocaba hacer no sé cómo dijo un parte, que tocaba hacer la confirmación. Pero me dijeron cuando hace la confirmación, dice que ahí está mirando una figura, esta la voy a explicar, que toca casarse, si no, no se puede casar, porque aquí pasó un caso aquí en San Onán, ¿no? Una pareja se iba a casar, pero la muchacha no hizo la confirmación, le tocaba a ella y la hizo un día anterior y se casaron otra vez. Eso quiero que me puede explicar esa partecita. ¿Sí me escucha? me perdí en una parte de la pregunta. Me perdí en una parte de la pregunta. Ah, sí. Pues, De la confirmación, o sea, eso, ¿no? Porque imagínense, yo he hecho ya he hecho bautismo, yo sí lo hice. Co- La, como en la primera comunión, sí, pero es que no le he hecho, es el, la confirmación, porque eso quiero saber, porque dice, cuando uno lo hacen desde joven, lo hacen, ¿no? Dice que cuando ya pasa el tiempo, y eso si usted quiere casarse, pero no pueden porque tiene que casarlos, porque dice, ¿qué pasa en un caso aquí? Una bueno, muchacha se casó, una muchacha, por ejemplo, la muchacha se iba a casar porque no, que le faltaba hacer la confirmación. Hizo la confirmación, al otro día hizo, y se casaron, y se casó la muchacha. listo, bueno, voy a explicarlo más allá de su pregunta, lo explico desde la razón de ser del sacramento de la confirmación. La razón de ser del sacramento de la confirmación es aquel momento donde nosotros, de una forma libre, decimos sí a aquella fe que nuestros padres y padrinos dijeron por cada uno de nosotros. Es aquel momento donde podemos decir, llega esa madurez de la fe. Entonces, si yo voy a dar el paso del matrimonio, por algún motivo es que la iglesia dice que es exigencia el sacramento de la confirmación, porque es cuando aquello que mis padres dijeron, sí, eh, queremos educar a nuestros hijos en esa fe, ahora yo de una forma libre lo confirmo en manos de la iglesia. Listo. Entonces, eso pues para observar. Pero sí, voy a pedirles un favor de que todo el tema de preguntas y demás lo dejemos pues para el final. Los sacramentos tienen esos cuatro efectos. Evocan, convocan, provocan e invocan. ¿Qué evoca el sacramento? El sacramento evoca, evoca el misterio de Cristo muerto y resucitado. Hace presente a Cristo en nuestro aquí y en nuestro ahora. Aquello que nosotros mirábamos ahorita, eh, de, en donde se hace la presencia real de Jesucristo por medio del sacramento. Evocan la presencia real de Cristo y actualizan en medio de nuestra historia. Segundo elemento, convocan. Convocan
a la comunidad, a la iglesia. Es esa dimensión eclesial como iglesia. Esa dimensión eclesial como iglesia donde somos convocados a celebrar en común unión el sacramento. Por eso un sacramento no es para vivirlo de una forma cerrada. El sacramento es para vivirlo en comunidad. En comunidad. Por eso nos reunimos en comunidad a celebrar la fe. Provocan una respuesta en nosotros. ¿Qué respuesta provocan en cada uno de nosotros? La respuesta de nuestra vida. En donde no es simplemente ir a celebrar algo y que luego nuestra vida vaya por otro lado. Que así como comulgamos a Cristo, después desprestigiamos al hermano, somos los primeros jueces del otro, hablamos mal del otro, destruimos al otro y no somos misericordiosos y cantidad de cosas. Por eso el sacramento debe provocar en nosotros esa dimensión social en medio de nuestro acontecer diario. Si nosotros vamos a lo que nos dicen los sacramentos en el catecismo de la Iglesia Católica, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en la Eucaristía, como nos dice, es que el sacramento tiene una función social también, una función de la caridad, del compartir el pan, una función del compartir con el otro, una función de perdonar al otro. Si no, pues apague y vámonos, no tiene ningún sentido. E invocan entonces aquella manifestación de Cristo en medio de nuestro acontecer concreto. Es como aquella pregustación, por decirlo de algún modo, del misterio salvífico en nuestra realidad concreta, en donde Él se hace para partícipes y nos hace partícipes de aquel misterio de salvación en nuestro aquí, en nuestro ahora. Ahora vamos a adentrarnos un poco, ya teniendo como alguna idea del tema de los sacramentos. Vamos a mirar un poco algunos elementos, algunas realidades concretas del sacramento de la Eucaristía. No miraremos todos los elementos, pero sí algunos pues, puntos, algunas realidades. Se nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice la Constitución Sacrosanctum Concilio, cómo la Eucaristía es la fuente y la cumbre y el culmen de toda la vida cristiana. Y toda la vida cristiana gravita, es decir, camina, está alrededor, así, alrededor del torno al sacrificio eucarístico. Porque es el sacramento por excelencia en donde Cristo se hace presente en su cuerpo y en su sangre. En donde Cristo se ofrece en redención de la humanidad. Incluso se puede decir como esa gran síntesis de toda la vida cristiana, esa unión del cielo y la tierra. Aquí lo que decía del invocan, a ese tema propio de la realidad trascendental, en donde incluso podemos nosotros pregustar aquello trascendental. Es como un pedacito de cielo en medio de la tierra, en donde se celebra la Eucaristía como ese gran banquete que tiene dos dimensiones muy importantes, un gran banquete con dos grandes banquetes de una importancia
igual y profunda. El banquete de la palabra, en donde Dios nos habla por medio de su palabra y luego se hace alimento. Recordemos aquel pasaje de los discípulos de Maús, cómo van de camino y el maestro de Nazaret les explica las escrituras y les arde el corazón. Y después, sentados a la mesa, parte el pan. Y lo reconocen al partir el pan. Pero es un gran banquete que tiene estos dos elementos. Pero es lamentable y triste cómo muchas veces, o sea, si le damos el sentido trascendental y entendemos el sentido real de que Jesús está en la Eucaristía, pero la parte en donde Jesús nos habla por medio de su palabra y en donde Él también se hace presente en la Sagrada Escritura, pues muchas veces no le prestamos el sentido que es. Hay una anécdota, no más que anécdota, es pues como un estudio que salió en el tiempo de la pandemia. En la pandemia donde todos nos llevamos, toda la parte eclesial se llevó por medio de la virtualidad, se comenzó a transmitir las Eucaristías en los distintos templos y lugares de culto y demás. Y en medio de eso, un estudio que luego fueron surgiendo es ver en qué momentos de las transmisiones estaban más pendientes quienes eh, estaban detrás de las pantallas. Y otra sorpresa muy interesante es, por ejemplo, cuando sí, comenzaba la misa, todos estaban muy presentes, pero por ejemplo, en el momento de la homilía, había una desconexión muy grande, masiva, de las personas que estaban detrás de la pantalla. Y donde más se encontraban las personas conectadas era en el momento ya, digamos, de la consagración. Es decir, estaban realmente viviendo la Eucaristía. No, la verdad no había una verdadera vivencia profunda del sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía entonces ha de nosotros a llevarnos a vivir, si es la fuente y culmen de toda la vida cristiana, el sacramento donde nuestra vida ha de alimentarse por medio de su palabra, por medio de su cuerpo y su sangre. Presencia de Él, de Cristo, sacramental y real, en medio de nuestra historia. Presencia sacramental donde Dios se hace presente, en donde Él nos muestra es que yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y nos muestra su presencia sacramental en medio de nuestra historia, en donde se hace comida, se hace alimento, se hace sacrificio, en donde se entrega por amor por cada uno de nosotros. Pero un sacramento que ha de llevar a nosotros a salir, a darnos, a entregarnos. Así como Dios se hace alimento, se hace comida, se hace sacrificio, así nosotros hemos de darnos, de entregarnos, de hacernos Eucaristía de nosotros, entregarnos como una acción en medio del otro, en medio del que sufre, en medio del que necesita. Teniendo claro entonces nosotros el sentido profundo de la Eucaristía, entonces hemos nosotros de mirar dentro de la milicia, de la Inmaculada, pues cuál es la postura del milite frente a la Eucaristía. San Maximiliano Kolbe era un hombre profundamente enamorado de la Eucaristía, donde él celebraba la Eucaristía con una gran devoción. Se dice que él, cuando celebraba la Eucaristía, era muy difícil, casi que imposible, distraerse por el amor, la devoción con la cual la celebraba. Como verdadero hijo de San Francisco.
verdadero hijo de San Francisco, en donde reconoce San Francisco y se ve, hermanos, la humildad de Dios que se derrama en esa pequeña forma de pan. Porque se reconoce cómo Dios se hace presente ahí, en medio de nosotros. Y por eso nosotros, si queremos cultivar nuestra relación con Dios, pues hemos de ser hombres y mujeres profundamente eucarísticos, que vivamos el sacramento de la Eucaristía, que celebremos el sacramento de la Eucaristía. No que, como se decía anteriormente, que vayamos a oír misa, no, sino a celebrar desde nuestro sacerdocio común la Eucaristía como iglesia, como partes de una misma iglesia en donde celebramos la victoria de Cristo en medio de nosotros, donde Dios se hace presente en su palabra, en su cuerpo y en su sangre. Debemos entonces, si queremos vivir en profundidad y conformar nuestra vida con Cristo, debemos ser semejantes a María, a la Inmaculada, aquella que estuvo junto a su Hijo en los momentos cruciales de su vida. Y eso nos ha de llevar a ir constantemente a Cristo, ir constantemente a Cristo en el día a día, ir constantemente a Cristo en la Eucaristía. La Inmaculada vivió alrededor de su Hijo en los momentos cruciales. Estuvo al pie de su Hijo, hasta el momento último, al pie de la cruz estaba. Pues nosotros debemos imitar eso en la Inmaculada. Pues tener esa constancia de acercarnos a Jesús en el sacramento, con una preparación previa. Una preparación previa que no es ir por ir, sino que es ese verdadero encuentro en donde sabemos que vamos a hacer gran banquete, que vamos a hacer gran sacrificio, que vamos al sacramento que nos ha de llevar al encuentro profundo con Cristo y con nuestros hermanos. Dice San Maximiliano Kolbe, no hay mejor preparación a la Santa Comunión que ofrecerla a la Inmaculada. Ella dispondrá nuestro corazón de la mejor manera. ¿Quién más nos ha de mostrar y nos ha de llevar a poder recibir a Jesús de la forma más digna que aquella que le lleva a su vientre 9 meses? Que aquella que es aquel vaso espiritual donde Dios se deposita, donde Dios se hace presente. No hay mejor preparación a la Eucaristía que ponerlo en manos de la Inmaculada. Inmaculada María, permíteme recibir a Jesús como tú le recibirías. Permito leer algún texto que San Maximiliano María Kolbe hacía, una oración que San Maximiliano María Kolbe hacía en preparación a la Eucaristía. Aquí en la pantalla pues se encuentra la última parte de ese texto, en donde pues yo voy a leerlo un poco más atrás, un poco más extenso, de la profundidad que tiene ese texto. Tú, Dios infinito y eterno, me has amado desde hace siglos, cuando aún yo no existía. Tú ya me amabas, y porque ya me amabas, oh buen Dios, me llamaste de la nada de la existencia. Para demostrarme de cerca que me amabas con mucha ternura, bajaste de las delicias más puras del paraíso de esta tierra. Viviste en medio de la pobreza y quisiste ser colgado entre tormentos en un torpe patíbulo en medio de dos malhechores. Oh Dios de amor, me redimiste de este modo terrible y generoso. Tú, sin embargo, no te contestaste con todo eso, sino que viendo que habían de transcurrir muchos siglos desde que diste estas pruebas de tu amor hasta que yo apareciera en la tierra, quisiste que yo no tuviera que alimentarme únicamente de los recuerdos de tu inmenso amor,
y por eso te quedas en el santísimo y admirable sacramento del altar. Y vienes ahora a mí y te unes estrechamente a mí bajo la forma de alimento. Tu sangre ya fluye en mi sangre. Tu alma, oh Dios encarnado, se compenetra con la mía, le da fuerza y la alimenta. Mirad el amor de Dios tan profundo que nos tiene el Señor, expresado en lo que decía San Maximiliano, en donde primeramente nos muestra el gran amor de Dios que ha actuado en medio de la asistencia. El gran amor de Dios en donde se hace pequeño, en donde es elevado en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Pero dice, pero es que no te quedaste contento con eso, sino que sabiendo que transcurría mucho tiempo desde poder ver aquel amor fideligno en medio de mi historia, te haces presente y real en la Eucaristía, para no quedarme solo con los recuerdos, las anécdotas, sino porque te haces presente y nos muestras ese amor en el aquí y en el ahora por medio del sacramento de la Eucaristía, donde te entregas por amor a mí. Y en donde, al hacerte comida, aquel alimento de tu cuerpo y tu sangre permite que la sangre de Dios fluya en mí, su cuerpo esté penetrado en mí. Por eso nuestra vida, cuando recibimos el cuerpo de Cristo, ha de ser tal como la de Cristo. Una vida coherente en el amor de Dios. Una vida coherente en el amor de Dios. Entonces, el celebrar nosotros la Eucaristía como milites nos ha de llevar a vivir con profundidad este sacramento, poniendo nuestra mirada en la Inmaculada. Decía San Maximiliano, después de la Santa Comunión, oremos de nuevo a la Inmaculada, para que ella misma se digne a recibir a Jesús en nuestra alma, y hacerlo así, tan feliz como nadie lo consiguió jamás. Ver en la Inmaculada aquella que puede llevarnos a poder recibir a Jesús en profundidad, en amor, en entrega. Y ver en ella aquel ejemplo que nos ha de llevar, así como ella le llevó en su vientre, pero que al recibir a Jesús en su vientre no se quedó quieta, sino que salió a servir a su hermano, que salió a donde su prima, a mostrar el amor misericordioso de Dios, también nos ha de llevar a nosotros a tener una vida realmente volcada eucarísticamente en pro del otro, en pro de nuestros hermanos. San Maximiliano María Kolbe aconsejaba a los milites siempre entonces acudir a la Inmaculada después de recibir la Eucaristía. Porque él es consciente, Maximiliano, de cómo es que por nuestra simple condición, pues no somos dignos. Pero en la Inmaculada, ella nos permite con amor, con entrega, recibirle. Porque ella le llevó 9 meses. ¿Quién más nos va a mostrar el camino sino aquella que le llevó 9 meses? Que aquella quien fue aquel vaso espiritual, que fue aquella torre al fin la cual contuvo a quien ni el cielo puede contener. Por eso acudamos a la Inmaculada. Acudamos y hagámonos amigos de ella, en donde podamos, en verdad, poder vivir en amor, en entrega, en el sacramento de la Eucaristía. Para el milite de la Inmaculada, esa parte de la Eucaristía dominical, en donde no es ir por ir. Pero aparte de la Eucaristía dominical, las
fiestas de la Virgen tienen una gran un gran significado, una relevancia muy importante. Por todo este sentido que tiene de aquella mujer, la cual nos muestra a Cristo, aquella mujer, la cual ha dado sí al proyecto de Dios y nos ha mostrado también a Cristo por su sí, en donde se hace entonces aquella que nos muestra con una belleza muy profunda y muy significativa a Jesús. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por ella no se queda mostrándonos a ella misma, sino que ella nos muestra y nos lleva a Jesús. Ella hace en nosotros una obra profunda, pero para Cristo. Y hay dos fiestas muy importantes. La Inmaculada Concepción y Lourdes. Lourdes, por ser aquella fiesta que es muy significativa, que es como donde la misma Inmaculada firma su ser de Inmaculada. Porque cuando acontece la aparición de Lourdes, no ha pasado mucho tiempo desde que es definido el dogma de la Inmaculada y ella se presenta ante Bernardita, le dice, es que yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada. Y pues no me detendré en la Inmaculada porque ya ustedes verán un tema sobre la Inmaculada y podrán profundizar un poco más frente a esto. Es vivir la Eucaristía nos ha de llevar a un compromiso concreto. Vivir la Eucaristía nos ha de llevar a vivir en profundidad nuestro ser de cristianos, en donde en verdad dejemos a Dios ser Dios en cada uno de nosotros. Dejemos que Dios actúe en medio de nuestra historia, en medio de nuestro camino. Dice San Maximiliano María Kolbe. Una sola santa comunión basta para ser santos. Todo depende de una disposición interior de la preparación. La mitad del día dedicada a la preparación, la otra mitad a la acción de gracias. En las dificultades repita a menudo, Dios mío, imito. Pues que podamos vivir en profundidad, con entrega, en amor, constantemente, ese sacramento, la vida sacramental en el día a día de nuestras vidas. Que podamos poder profundizar nuestro camino sacramental, nuestra vida sacramental como hijos de Dios. Y que al acercarnos a la Eucaristía podamos nosotros tener una vida conforme a Cristo en el día a día de nuestras vidas. Bien, entonces no sé si de casualidad hay alguna pregunta que surja en este momento. Mm, yo tengo unas preguntas que estaba apuntando en un verano, del bautismo, de la comunión y de la confirmación. Yo quiero saber de la confirmación. Me contaba tiempos, yo estaba estudiando. Una amiga hizo la confirmación, pero dice que toca casarse, si no, no se puede casar. Y estaba escuchando tanta cosa de esto
ah, yo en estos días he soñado con Jesús Eucaristía. Me reveló un sueño, pero no lo pude revelar. Y me puso a orar, me reveló el segundo, y sí me apareció. Y el tercero que fue que soñé, al parecer que era una luz, pero impresionante, porque yo no le encontraba un significado. Estaba buscando por internet, no, pues es bueno soñar con la Virgen. Y yo pues, yo soy único que siempre las cuatro vírgenes me acompañan, los ángeles, pero, pero a mí me sigue revelando muchos sueños porque pues ella es mi protectora y ya estoy esperando a la quinta Virgen porque ya la estoy revelando, ya estoy a punto de revelar a la Virgen que me falta, que me está acompañando con Jesús Eucaristía. Esas dos quería saber. Bien, pues frente a este último punto que usted em, toca, yo creo que es un elemento importante, o sea, si es esas realidades que pueden ser realidades y que a algunas personas se les da, sirven en nuestro camino de seguimiento a Cristo, nuestro camino de conformación a Cristo y nos ayudan en nuestro camino, pues bendito sea Dios. Es importante nosotros tener en cuenta que la plena revelación y última relación que tenemos absoluta es la de Jesucristo, que se nos ha dado pues en la Sagrada Escritura, en su camino de revelación, en la Eucaristía, bueno. Y lo otro, pues son, digamos, unas manifestaciones que a algunas personas en concreto pues pueden servir, pero siempre y cuando vayan acorde siempre a la Sagrada Escritura, a la iglesia, y que pueden servir en el camino a quienes el Señor, si son cosas en verdad, pues de ese índole, para eso. Pero es algo que siempre mirarlo con bastante, sí, con prudencia, en donde decir, bueno, si se está dando esta realidad, pues qué es lo que el Señor quiere manifestar, sí, así lo es. Y pues en cuanto al, vuelvo y digo, es que más allá de yo a darle como respuesta, digamos, con el tema del matrimonio, frente a la confirmación, es volver sobre la que ya manifestaba. Es la razón de ser, digamos, del sacramento, de la confirmación está en el poder nosotros en otras palabras, el sacramento de la confirmación es cuando nosotros llegamos a la adultez en nuestra fe. Así como a los 18 años recibimos la cédula y decimos que ya somos adultos y que somos pues, personas, sí, mayores de edad y todo lo demás, con el sacramento de la confirmación se llega a esa madurez de la fe. Porque soy yo quien libremente digo que quiero vivir pues esto. Y por ende es obligatorio, es obligación el poder acercarme al sacramento del matrimonio habiendo sido confirmado. Porque yo no puedo dar un paso de una vocación, de irme a comprometer a vivir en unión matrimonial si yo antes no he afirmado mi fe en profundidad. Entonces creo que esto pues, es un elemento que es importante tener en cuenta. Sí, Diana. Buenas Diana, noches. buenas noches. En este caso me gustaría saber mm, cuál,
o sea, ¿cuál es el tiempo dar y de comulgar? Si digamos, por ejemplo, es en este caso que yo lo haga, no sé, mm, cada 15 días o solamente cuando sienta que realmente lo necesito o qué es lo más indicado. Esto, pues, hubo una parte al inicio que no escuché bien. Se refiere ¿a qué se dice, Diana? ¿Puede repetir de forma concreta? Es que al inicio se me cortó un poco lo que estaba preguntando. Sí, saber si puede comulgar, no sé, en algún tiempo de algún tiempo estimado, cada 15 días, si hay como algún parámetro en la iglesia católica para comulgarse, o simplemente solamente cuando uno siente la necesidad de comulgar, de confesarse y ir a comulgar. Bueno, aquí hay dos temas que voy a tratar pues de aclarar. Primero, los mandamientos de la iglesia nos dicen que el fiel católico se debe confesar al menos una vez por el tiempo por cuaresma y que pueda comulgar al menos una vez, al menos por paso. Pero ojo con el término que se usa, al menos. No significa que sea solamente así. Y sabemos nosotros que como cristianos estamos, existe la Eucaristía como precepto. Por ejemplo, la Eucaristía dominical es una Eucaristía en donde hemos de asistir, de participar, y hay otras celebraciones de precepto que es importante nosotros saber, pues cuáles es que son, como es la Inmaculada, como es la Natividad, como es, bueno, algunas otras, en donde todo fiel cristiano ha de participar, ha de celebrar en dichas Eucaristías. Pero es que yo creo que más allá de verlo como una, pues, obligación es recordar el sentido que tiene, por qué la iglesia nos manda esa Eucaristía como precepto. Porque es que en el domingo, por ejemplo, nosotros celebramos la victoria de Cristo que ha resucitado sobre la muerte. Y si participamos en la Eucaristía, pues nosotros hemos de acercarnos pues a podernos alimentar de su cuerpo y de su sangre. Y si no estamos en gracia, si nos hemos cerrado en el camino, por eso la iglesia nos pone ante nosotros otro sacramento que ya profundizarán después, que es el sacramento de la reconciliación, en donde se nos invita, en donde hemos de volver a la misericordia de Dios para poder recibir a Jesucristo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón. Bien, listos. No sé si hay alguna otra pregunta, pues si no, entonces para ir pues, cerrando nuestro encuentro de esta noche. Esto ya vamos a ver en la otra de la confesión dentro de 8 días el domingo, porque aquí que estamos de este tema que estamos Sí, dentro hablando, de 8 ¿no? días van a mirar el tema de la confesión y ya ahí podrán profundizar un poco más en ese tema. Bien, entonces, sin más, entonces agradecerles a ustedes por
participación, invitarles a seguir caminando con amor, con entrega, en este camino de discipulado, pudiendo dejarse conformar por el Señor en el día a día de nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Señor, que nos regale la asistencia de tu Espíritu Santo. Damos gracias, Señor, por este encuentro. Permítenos que podamos ser hombres y mujeres eucarísticos, que podamos vivir a profundidad nuestro ser de cristianos en una vida sacramental concreta. Ilumínanos, acompáñanos en el día a día de nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. la muerte, amén. Pedimos, Señor, que nos regales tu santa bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Pues, muchas gracias a todos, el Señor y la Inmaculada les bendiga siempre. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias.